Hugo. El día de hoy vamos a hacer una charla con una metodología un poco diferente a lo que hemos estado manejando. Por motivos de conexión vamos a apagar las cámaras y vamos a empezar hablando, trayéndoles un pequeño caso que hemos llamado En una mañana de junio. Posteriormente a ese caso, vamos a hablar sobre la historia de los homicidios y los asesinos. Una vez conociendo la historia de este fenómeno y de estas conductas, pues vamos a indagar un poco más acerca de su origen. Y finalmente responderemos sobre una pregunta muy interesante llamada ¿qué es diferenciar la psicopatología o la perversidad humana? Entonces, vamos a ver con nuestro caso de una mañana de junio. María José. Listo, Nico, muchas gracias y buenas noches a todos. Como Nico les venía contando, ustedes pues dirán, aquí vamos a tratar es homicidas, aquí vamos a tratar asesinos. ¿Qué tiene que ver la Llorona en todo esto? Pues aunque sea un mito o digamos alguna historia mexicana o centroamericana, la Llorona tiene sus raíces en un filicidio, o sea, el asesinato de una madre a sus hijos. ¿Vale, Nico? Entonces el caso es el siguiente. ¿Qué van a encontrar los oficiales en esta escena de crimen? Van a encontrar que en una mañana de junio la policía de Houston, Texas, recibe múltiples llamadas de una misma dirección con una mujer cuya voz carece de emoción que insiste sobre la presencia de un oficial en el domicilio. Al llegar al domicilio, los oficiales encuentran la siguiente escena. Un niño de aproximadamente 7 años de edad, boca abajo, en una tina con agua y 4 pequeños más, edades entre los 6 meses y los 5 años de edad, juntos en una cama con una sábana cubriéndoles hasta su cabeza. Los 5 niños fueron encontrados sin vida. La madre de los 5 pequeños confiesa el crimen, posteriormente entregando declaración en la cual cuenta sobre las voces que escuchaba y que su intención era salvar a sus hijos de estas. Ahora, la idea es que ustedes mantengan este caso muy presente a medida que nosotros les tratamos los siguientes contenidos. Entonces, vamos a comenzar con la historia del homicidio. Esta imagen, este artista, va un poco relacionada al caso anterior, ya que su muerte fue a causa de su padre. Entonces, ¿cómo es la historia del homicidio y del asesinato a lo largo de la historia? El primer homicidio que se ha registrado en la historia es la muerte de Abel a manos de Caín en lo que es el libro de la Biblia. Posteriormente, en la historia han surgido múltiples formas de castigar o de pues, ver como un acto malo lo que es quitarle la vida a otra persona. Y se ha registrado pues desde lo que es los 10 mandamientos en la religión judeocristiana a manos de Moisés, el código Hammurabi, la ley de ojo por ojo, que castigaba lo que era, en caso de que una persona matara a otra, pues el castigo era devolvérselo de la misma manera, quitándole su propia vida. Posteriormente, en la antigua Roma, en el Imperio Romano, cuando surgen las bases del derecho que pronto conoceremos como el derecho actual, surgen tres términos, que es parricidio, que habla de la muerte dolosa, el perduelio, que habla de la muerte violenta maliciosa, y por primera vez habla del término homicidio, que hace referencia a la muerte del hombre. Más adelante, en la Edad Media, a través de la publicación Pro Humani de 1249, se da la primera terminología de asesinato, que hace referencia a aquel que mata y al que manda matar. Y después de esto, en todo lo que ha sido la cultura occidental, ha surgido la concepción de que pues el asesinar o el hacer un homicidio pues tiene una responsabilidad y muchas veces se asocia a una responsabilidad tanto como un castigo religioso, divino, más allá de la vida, como es el caso de la religión judeocristiana, como la imagen de abajo en la izquierda, donde vemos una representación de los tres círculos del infierno de la comedia de Dante Alighieri, de la Divina Comedia, perdón. Pero si nos remontamos un poquito a lo que es la cultura oriental, en términos de lo que es Japón, la concepción sobre el homicidio y el asesinato era con un castigo diferente. Más allá de la tortura eterna, se habla de lo que es el harakiri y el seppuku, que son básicamente el suicidio para mantener una muerte honorable como castigo ante este tipo de crímenes con el fin de preservar el honor. ¿Qué pasaba? La persona cogía una daga, se la introducía en el abdomen con el fin de tener una muerte limpia y conservando el honor que podía mantener para su familia, ya que perder el honor significaba pues morir de hambre en esa época. Más adelante en la historia surgen otros contextos que queremos recalcar,
y es cómo el asesinato y el homicidio han cambiado y pueden verse de una forma moralmente aceptable dependiendo del contexto cultural e histórico del momento. Por ejemplo, durante los tiempos de la Santa Inquisición, los métodos de tortura, como la imagen que podemos ver arriba, esta pinza se llama arrancasenos y era una pinza de tortura que consistía en arrancar el tejido mamario con el fin de mutilar el genital y que la persona muriera ensangrentada. Esto era principalmente con el fin de castigar la brujería, pero es una forma de homicidio o pues de asesinato que está válida, ya que era con el fin de preservar una ideología. En la imagen inferior, lo que encontramos es una pintura del fusilamiento del 3 de mayo de Francisco de Goya, que habla sobre la ocupación francesa en España durante el Imperio Napoleónico, donde queremos recalcar lo que es el asesinato en términos de un contexto bélico, que se ha repetido a lo largo de la historia con el fin de proteger tanto un ideal político como lo que puede ser el ideal de un nacionalismo. Y finalmente, en la última imagen, lo que queremos traer es el contexto, que este es un poco más latinoamericano, es el contexto de asesinato por Estado. La imagen que vemos ahí es una imagen de la plaza de Ciudad de México llamada Tlatelolco durante la década de los 60-70, donde ante el furor de las protestas estudiantiles, el Estado toma la decisión que un día que estaban haciendo protesta, envía al ejército a que ellos se suban a los edificios que están alrededor y disparen contra la multitud. Los que mueren fusilados caen al suelo y aquellos que son consumidos por el pánico corren desesperadamente, donde muchas de las personas son atropelladas y aplastadas por la tumulta de personas huyendo por proteger su vida. Posteriormente, en lo que es el siglo XX y el siglo XXI, cuando tenemos una forma más establecida de lo que son las leyes y las constituciones, y principalmente lo que han sido las transformaciones a nivel de los códigos penales. Ahora pasando a ver el surgimiento, el proceso del perfilamiento criminal como lo vemos el día de hoy y qué fue el proceso que lo legitimizó. Empieza entonces en 1970 con el agente del FBI Johnny Douglas, que en ese entonces era un veterano de las Fuerzas Aéreas estadounidenses. Él ingresa al FBI en 1970 e ingresa inicialmente como un sniper en el equipo SWAT y posteriormente es transferido a la unidad de ciencias del comportamiento. En 1977 empieza a dictar cursos en la aplicación de psicología criminal en la Academia del FBI en Quantico, Virginia. Después de esto, Douglas crea el programa del FBI del perfilamiento criminal y esto culmina en ser promovido a jefe de la unidad de apoyo a la investigación, que es una división del Centro Nacional para el Análisis de Delitos Violentos en el FBI. Durante los próximos 20 años, desde 1977 hasta la publicación de su primer libro, Crime Classification Manual, en 1992, Douglas entrevista a los criminales violentos más prolíficos y notables de la época, entre violadores, sadomasoquistas, asesinos. Está Edmund Kemper, Charles Manson del clan Manson, o sea, líderes de culto también, David Berkowitz, también conocido como el Son of Sam, John Wayne Gacy, que más adelante lo vamos a tocar, pero también lo van a conocer como Pogo el payaso, y Ted Bundy, que fácilmente el asesino en serie más fácilmente reconocible de todos. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de estas entrevistas, Douglas va a desarrollar el que se conoce hoy en día, entre comillas, como el perfil de personalidad criminal, que ahora es aplicable para los asesinos en serie y asesinos en masa. Y finalmente, entre todo esto, el Crime Classification Manual de 1992 es un manual de clasificación de delitos, o sea, un sistema estándar para investigar y clasificar delitos violentos, pues un texto de clasificación de estos, que se empieza a aplicar desde entonces, en 1992. Y Mindhunter, Cazador de Mentes, pues es lo que muchos de ustedes van a conocer como la serie de Mindhunter. El personaje de Holden Ford es basado en Johnny Douglas, y pues estás como recalcando toda su experiencia en metiéndose tan fácilmente o tan complicadamente en las mentes de estos criminales. Entonces, ya conociendo un poco de la historia de lo que es el asesinato y el homicidio, ahora vamos a entrar en lo que es el origen. Entonces, a nivel del sistema nervioso central, lo que vamos a ver es una red compleja de estructuras que se ven influenciadas también por el desbalance de ciertos neurotransmisores. Por ejemplo, en lo que va a ser, voy a utilizar el cursor, el puntero, lo que vamos a ver acá de corteza prefrontal, vamos a ver que este va a estar influenciado altamente por tanto glutamato como serotonina, que va a ser en este caso lo que va a ser la inhibición de la agresión, mientras este se va a relacionar con áreas de alta importancia como lo pueden ser el núcleo dorsal del trafé o el área tegmental. Por otro lado, cuando combinamos lo que es la relación de hipotálamo con área del sistema límbico como la amígdala medial,
lo que vamos a encontrar es tanto desbalances a nivel de lo que es el GABA y el glutamato. Pero no solo eso lo único que se altera. Sí podemos también tener aumentado lo que va a ser concentraciones de dopamina, acetilcolina, glutamato, norepinefrina, la estimulación de hormonas como vasopresina, opioides y testosterona, que más adelante veremos cómo influyen más estas hormonas. Y por otro lado, vamos a ver disminución de lo que va a ser serotonina y GABA principalmente, ya que son inhibidores. Y por otro lado, disminución de oxitocina y óxido nítrico, que estas hormonas hacen un poco más en el juego de lo que es el amor y el apego. Por otro lado, cuando se han hecho los estudios de estas complicadas redes neuronales y pues redes que explican la etiología de la agresión, en el caso de los asesinos seriales ocurre algo muy interesante, y es que estos no presentan un deterioro en la función cognitiva. De hecho, el funcionamiento frontal es casi completamente normal o incluso excepcional. Estas personas pueden incluso llegar a tener altos puntajes en pruebas de inteligencia, como lo puede ser el cociente intelectual. Un ejemplo clásico es Edmund Kemper, quien era una persona que tenía un coeficiente intelectual de casi 120. Y por otro lado, lo que más se preserva en ellos, o puede estar incluso sobreestimulado, va a ser lo que es la preservación y la planificación. Entonces, ¿a qué vamos con eso? Entonces vamos a tener 4 sistemas principales en lo que es la neuroanatomía. A nivel del hipotálamo, lo que va a hacer en áreas de proagresión va a ser el hipotálamo ventromedial y el área preóptica medial. Mientras que lo que va a ser inhibidor en lo que es el componente del hipotálamo va a ser el núcleo periventricular anteroventral. Por otro lado, en el sistema límbico, la amígdala medial va a ser como el punto principal entre lo que es un eje bidireccional, estimulando tanto las agresiones verbales o afectivas, mientras que lo que va a ser el tabique lateral y la corteza prefrontal, principalmente en el área orbitofrontal, que esta área se le conoce más entre comillas como la conciencia, van a ser los principales inhibidores de la agresión. Por otro lado, esto se complementa a nivel de tallo cerebral con el núcleo dorsal del RAFE, y en el área del sistema recompensa vamos a tener lo que es alteración tanto en el área tegmental ventral, que esta va a ser estimulante de lo que es la proagresión, mientras que lo que va a ser el núcleo accumbens y el núcleo venular lateral, que van a ser principalmente de inhibidores en la generación de la agresión. Entonces, ¿qué nos va a generar esta red de estructuras y desbalance de neurotransmisores? Lo que va a generar son 3 respuestas principales. Una respuesta neuroendocrina a partir de la estimulación de hormonas, como lo pueden ser la testosterona, en el caso de un homicidio, un incidente por conducta sexual, una conducta comportamental y afectiva también. Y por otro lado, lo que va a ser una conducta autonómica, la midriasis, las palpitaciones, esa sensación de estar en modo de ataque. Aquí les queremos traer un pequeño estudio que es del 2021 y fue realizado en Noruega sobre la implicación de lo que hemos visto de lo que es la fisiopatología de la agresión en combinación con una persona que tiene un trastorno mental. Este estudio fue enfocado en la esquizofrenia y que demostraba, tras haber hecho lo que era la exposición y el recuento de los múltiples estresores y factores de riesgo que presentaban estos pacientes, lo que encontraban era que aquellos pacientes que habían presentado lo que era principalmente la negligencia emocional y la negligencia física como estresores de la infancia demostraban un doble de riesgo, principalmente, como había dicho, si era en la infancia. Y esto se relaciona un poco a lo que es un desbalance a nivel del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que se relaciona con lo que pueden ser cambios estructurales en las estructuras que acabamos de mencionar, alteraciones en lo que es los campos de sociabilidad y de función cognitiva, y en algunos casos podían presentar retrasos en el neurodesarrollo. Cabe recalcar que esta no es la conducta más habitual de la esquizofrenia, de hecho es la menos común, ya que en la esquizofrenia lo que más se relaciona es el riesgo de suicidio. Entonces, por otro lado, queremos hablar de unos trastornos que son bastante comunes y van a ser los trastornos de personalidad, principalmente los de clúster B. Entonces, hablando de lo que es la personalidad antisocial, lo que vamos a recordar es que son personas que tienen un patrón en su personalidad muy dominante de inatención y de vulnerabilidad por los derechos de los demás. Entonces, son personas que tienden a incumplir las normas, desacatan con bastante irresponsabilidad y desatención el bienestar de los demás, con una impulsividad que puede incluso llevar a una irritabilidad y a una agresividad frente al fracaso, y en muchos de esos pues lo que presentan es la ausencia de remordimiento por sus acciones, lastiman a los demás, asociado también a una manipulación y engaño con el fin de sacar beneficio de los demás. Por otro lado,
La personalidad narcisista, recordemos que es aquella que predomina la necesidad de admiración y la falta de empatía, en muchos casos secundaria a esa prepotencia y grandeza que presenta la persona. Esa necesidad de admiración que lo lleva a creer que es especial y único y que debería ser la envidia de los demás, asociado también a sus fantasías y su sed de éxito y poder, lo lleva en su arrogancia a explotar las relaciones con una ausencia de empatía con el único fin de generar su propio interés, en este caso su admiración. Y por otro lado, la personalidad limítrofe, pues es una forma de trastorno de personalidad donde predomina una inestabilidad tanto en sus relaciones interpersonales y una impulsividad extrema. Y esto lo lleva a que siempre puedan tener esa inestabilidad tanto afectiva, que puede estar impulsada por por ideas paranoides de que lo hagan pensar que lo pueden abandonar tanto de una manera real como imaginaria y puedan incluso amenazar a las personas con el fin de no generar esa sensación de vacío que llegan a sentir, incluso amenazando con el hecho de hacer autoagresión. Son personas que ante el fracaso llegan a tener una ira muy mal controlada y al mismo tiempo, pues esto les genera una alteración tanto en su propia imagen como en los demás. Ya hablando de lo que es ahora sí los tipos de asesinato, vamos a empezar con lo que es el homicidio-suicidio. Este tipo de modalidad, lo que vamos a encontrar son tres tipos. Cuando hay una relación y un motivo claro, cuando hay una relación entre la víctima y el perpetuador y cuando se conoce la motivación del perpetuador, que en este caso pues nos lleva a 5 tipos diferentes. Cuando es por intimidación-posesión, el perfil de este tipo de homicidio-suicidio es casi un 50-75% por hombres, principalmente de los 30 a 40 años, y que pueden ser separados. Usualmente esto es más en el contexto de un abuso-reencuentro, en donde una pareja mata a la otra contraparte y posteriormente se suicida. También puede ser en el contexto que nos lleva al siguiente caso, cuando es una relación íntimamente o físicamente enferma, cuando es un anciano o una persona en condición de enfermedad, cuando se le suma una situación de estrés y el cuidador o la persona cercana en un contexto de intentar hacer un acto altruista o de desespero por la situación que le genera el estrés, toma la decisión de acabar con la vida de la otra persona. Y es muy común que en este caso se encuentren lo que son las famosas notas de suicidio o las cartas de despedida. Por otro lado, cuando se habla del filicidio, que es cuando un padre mata a su hijo, esto es principalmente en un 40-60% con los padres y un 16-29% de las madres que cometen estos actos terminan suicidándose. ¿Qué es importante aclarar en el tipo 3? Y es que puede estar basado por múltiples motivos, desde un altruismo hasta una venganza contra la otra pareja. Y puede estar estimulado por factores como trastornos mentales, como lo puede ser un estado de psicosis. Cuando se habla del tipo de familia suicidio, en el que tenemos un perpetuador asociado a un episodio depresivo, asociado a estresores, en el que el miembro de la familia lo que necesita es una liberación altruista, háblese por estar en una terrible situación económica, haber perdido eh, el trabajo o situaciones de alto estrés que la persona no pueda controlar, o también en el contexto de una infidelidad, la sensación de traición y la necesidad de vengarse con toda una familia o con un familiar, que también esto puede estar asociado también al consumo de sustancias psicoactivas, como lo puede ser el alcohol. Cabe recalcar que en estos casos puede presentarse, pero no es la norma en general, la distorsión del juicio de la realidad. Y este tipo de homicidio asesinato puede evolucionar a lo que veremos más adelante como asesinato en masa. Y por último, cuando es extrafamiliar, es cuando no es una persona que forma parte del núcleo familiar, sino que genera una relación indirecta. Y lo que ocurre es que la persona que comete el acto, la conducta homicida, lo que hace es exteriorizar su culpa. Entonces puede estar relacionado a lo que es un trastorno depresivo, un trastorno delirante con ideas de tipo persecutorio o también un componente en sus rasgos narcisistas. Y cabe recalcar que cuando es del tipo extrafamiliar, lo que hacen o lo más común que se presenta es el uso de arsenal pesado o armas más variadas. Y cabe recalcar que en muchos de estos casos de homicidio-suicidio, a veces el pobre plan de escape es bastante común, en donde ocurren solo 3 salidas. El perpetuador se suicida, el perpetuador es asesinado por la policía o el perpetuador es capturado. Y cabe recalcar que en este tipo cuando es de una persona a otra persona, existe un término llamado lo que es la manía apoto. Perdón.
en donde se presenta una forma de síndrome de abstinencia que ocurre cuando hay una dependencia psicológica del alcohol. Esto es más en el contexto de cuando hay sustancias psicoactivas, en donde cuando se produce ese disturbio a nivel de lo que es la mente, entre comillas, y se presenta un temblor o una forma de excitación, que esto está más descrito en lo que es personas que sufran de alcoholismo crónico, que al intentar dejar la sustancia psicoactiva, usualmente cometen acciones de riesgo y acciones que pueden llevar a la muerte. Ahora pasando entonces a los factores de riesgo para estos perpetuadores, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la vida tardía, es decir, el perpetuador clásicamente tiene entre 60 y 80 años, también es de pues pasado militar o pudo haber sido piloto, que eso la verdad es más común de lo que ustedes se imaginan. La imagen que tenemos ahí abajo es de un piloto estadounidense que se suicida chocando con su casa en Payson, Utah, posterior a haber tenido una discusión con su mujer en una riña doméstica. Además de esto también, el perpetrador tiende a tener en un 50% amenazas previas al acto, 78% violencia pasada, 22% antecedentes familiares de suicidio y el otro 22% tratamiento psiquiátrico pasado. Ahora, cuando hablamos de los pilotos, nosotros tenemos que tener una cosa muy en cuenta y es que hay que saber cuáles son los antecedentes de esta persona, como los venía mencionando anteriormente Nico, cómo era su vida marital, cómo estaba su vida económica, su vida en su trabajo, si esta persona había tenido antecedentes, como los mencioné, de tratamiento psiquiátrico o antecedentes familiares de suicidio. Todas estas cosas son las que nos va a llevar a poder como clasificar estos homicidios, suicidios de una u otra manera. Ahora, cuando se habla de homicidios en masa, estos van a ser los homicidios que tienen igual a o más de 4 víctimas, que también van a tener estas mismas clasificatorias, que son la relación y motivo, relación entre víctima y perpetuador y la motivación del perpetuador. Ahora, cuando los dividimos en estos, lo primero que vamos a tener es aquel que es el resentido laboral. Este exterioriza su culpa en contra del ambiente laboral con varias motivaciones y este personaje generalmente pudo haber tenido un trastorno de depresión, un delirio persecutorio narcisista adicionalmente. Cuando hablamos del resentido escolar, piensen en aquel clásico como gringo que comete estas como matanzas en masa en bachilleratos, en colegios, en universidades. Este también exterioriza su culpa, pero esta culpa y esta rabia va a ir en contra del ambiente escolar con medio de la motivación y va a tener un riesgo de suicidio mucho mayor o también de conducta para suicida, en la cual la intención del perpetrador no es necesariamente morir, pero más bien llamar la atención por medio de manipulación. El resentido contra la comunidad es aquel que tiene su resentimiento en contra de los miembros de la comunidad y este va a ser hacia un grupo, cultura o movimiento político dentro de su comunidad. El resentido pseudo-comunidad va a ser que va a tener como un nivel de psicosis en la cual va a tener ideas delirantes y va a creer que la comunidad está en su contra. El familiar depresivo va a ser un familiar psicótico que involucra a 4 víctimas o más y el resentido indiscriminado es aquel que tiene un resentimiento más su motivación y esto lo va a poner en contra o al azar a encontrar un grupo al azar que va a ser conveniente o accesible a él. Generalmente va a presentar un trastorno depresivo o un trastorno delirante y esta va a ser la forma de él liberar su enojo reprimido. Ahora, cuando hablamos del feminicidio, tengan en cuenta que estas definiciones que tenemos del feminicidio vienen a raíz de 2 casos muy importantes en el margen jurídico colombiano, que son el caso de Rosa Elvira Celi y el caso de Juliana Zamboní. El feminicidio tiene como final un continuum de violencia contra las mujeres que va a tener un antecedente de abuso verbal, físico, violación, esclavitud sexual, abuso sexual, infantil, maltrato, acoso o mutilación genital, entre muchísimos otros. El femicidio es aquel que es el asesinato de la mujer. Pero cuando hablamos del feminicidio, este va a ser el resultado de la serie de las prácticas sociales, que van a culturales, políticas, económicas, que su característica física es la violencia y su característica principal es la violencia contra las mujeres por el hecho de netamente ser mujeres. Hablando más allá de los feminicidios, estos se pueden dividir en los siguientes: el íntimo versus no íntimo. Este va a hablar de la relación del perpetuador con la pareja, íntimo, perdón, de la víctima. Íntimo versus no íntimo, hablando de si la víctima pues, fue asesinada o tuvo esa violencia perpetuada por su pareja o por una persona que no la conocía, por el tipo de conexión que tenía, mutilación genital que se puede ver presente en la cultura embera aquí en Colombia, la fobia lésbica trans que la vamos a ver, una especie de violencia en contra de las personas femeninas que se presentan femeninamente en la comunidad LGBTI, la trata o la prostitución, el abuso sexual sistémico, familiar o el infantil en el cual la víctima tiene menos de 14 años.
Ahora, dos que les quiero destacar son aquel que son primero el homicidio por honor, que podemos ver acá pues el perpetrador Yasser Abdel Said. El homicidio por honor busca controlar el comportamiento femenino. Este se puede ver visto en comunidades en el Medio Oriente, en el cual la idea es controlar la mujer de la familia y generalmente es hecho por el patriarca de la familia. Las víctimas frecuentemente son adolescentes o mujeres jóvenes y este tipo de feminicidio típicamente se va a relacionar con la selección de la mujer de un compañero sexual, un tipo de empleo, el modo de vestir, el comportamiento y contacto con el sexo opuesto, que entre comillas todas estas acciones van a irrespetar los estándares familiares o sociales del comportamiento femenino en el cual, pues en el país donde viven o la cultura en la cual están rodeados. Como les venía diciendo, son cometidos principalmente por los padres contra sus hijas adolescentes e hijas pues entre sus 20 y tantos años, pero las esposas y las hijas mayores también pueden ser víctimas, aunque esto va a ser en una medida mucho menor. Estos asesinatos son planeados, y o sea, siempre van a involucrar a varios miembros de la familia y pueden incluir a las madres, los hermanos, hermanas, primos, tíos, abuelos, es decir, esto se acolita dentro de su comunidad. La víctima no va a tener una muerte rápida, va a sufrir varias barbarias, es decir, a menudo es violada, quemada viva, lapidada, etcétera, etcétera. Esos asesinatos no son condenados a los perpetradores y principalmente los asesinatos por honor se consideran normativos y no muestran ningún remordimiento. En cambio, pues el perpetrador se siente como la víctima porque tuvo que matar a esta mujer y volver a traer el honor dentro de su familia. Adicionalmente a esto están aquellos que son los que son del crimen organizado, en el cual el contexto, pues aquí en un contexto colombiano, en un contexto de un narcoestado o narcotráfico, la mujer del líder del crimen organizado se vuelve propiedad y se vuelve una forma en la cual se puede afectar directamente al líder. Es decir, matamos a la mujer del narco y podemos llegar directamente a él y podemos lastimarlo de una manera mucho más eficiente y mucho más fácil. Para cuando hablamos del homicidio y la motivación sexual, cuando hablamos de esto, tenemos esta fisiología. A nivel del sistema nervioso central, vamos a encontrar una mayor actividad en la amígdala, en el córtex tempoparietal derecha específicamente. Va a haber también una alta conectividad entre la amígdala izquierda y la ínsula anterior derecha, y las vías temporolímbicas se van a activar por el hecho de que estas son las que van a controlar el sexual arousal, es decir, este es un homicidio que le causa placer sexual al perpetuador. A nivel hormonal van a haber cambios en la testosterona, el LH, el FSH, la prolactina, el estradiol y la progesterona. Y estos algunos son pues algunas cosas que típicamente se pueden encontrar en las escenas de crimen que tengan que ver una motivación sexual, por ejemplo, el intento de tener relaciones sexuales o que se completaron esas relaciones sexuales sea por vía oral, anal o vaginal. La exposición de las partes sexuales primarias o secundarias del cuerpo de la víctima se queda desnuda o semidesnuda, la posición sexual del cuerpo de la víctima, la inserción de objetos extraños en las cavidades corporales de la víctima, el semen sobre o cerca del cuerpo de la víctima, porque desafortunadamente en un porcentaje mayor los perpetuadores de estos crímenes son hombres. Se sustituye la actividad sexual por un comportamiento exhibicionista o voyeurista. Hay un interés sexual admitido por el delincuente y las fantasías sádicas también son admitidas por el delincuente, aunque aquí hay que hacer una diferencia. Aquel que es premeditado es motivado por el sadismo y aquel que fue hecho por impulsividad es motivado por rabia. Los perpetuadores van a tener comorbilidades generalmente con la personalidad paranoide, el clúster B, el clúster C, pero en aquellos que culminan en homicidios se van a asociar a las parafilias, al consumo de sustancias psicoactivas, a la personalidad antisocial o limítrofe y la personalidad esquizoide. Entonces, ¿qué ocurre en el marco colombiano? El Código Penal en la Ley 599 del 2000, en la subsección de delitos de libertad, integridad y formación sexual, a través de sus artículos habla de lo que son tres términos que les queremos traer. Violencia sexual es aquel acto de sometimiento mediante la fuerza, la amenaza, el chantaje, la presión, engaño, soborno, en donde hay una superioridad física, de edad, de autoridad, económica o afectiva, y se somete a la persona a tener conductas sexuales. Cuando se habla de acceso carnal, hace referencia a la penetración del miembro viril, háblese por vía vaginal, anal o oral, así como la penetración anal-vaginal de cualquier otra parte del cuerpo, humano u otro objeto. Y lo que es el acto sexual diverso del acceso carnal es un comportamiento de índole sexual apropiado para estimular la lasciva, que la lasciva hace referencia a la lujuria o el líbido del autor
y de la víctima también, o al menos uno de ellos, que esto es diferente del acceso carnal. Pero entonces, como Majo nos mencionó, parte de lo que influencia el delito con motivación sexual pueden ser parafilias. Las parafilias no son más que distorsiones de la excitabilidad. Cabe recalcar que son comunes en la sociedad. Sin embargo, cuando éstas se tornan patológicas, cuando no incluyen el consentimiento de la otra parte de la pareja, cuando generan malestar en la pareja, en la otra persona y en uno mismo, al volverse de forma ritualística y casi obsesiva, es cuando se tornan patológicas. Y aquí podemos encontrar el voyeurismo, que es la excitación a través de la desnudez desprevenida, el exhibicionismo, que es la excitación a través de la exposición de los genitales a otra persona, el frotteurismo, que es la excitación a partir de frotarse en otra persona sin su consentimiento con el fin de ganar excitación. Cuando se erotiza el dolor, podemos tener dos formas: cuando es en uno mismo, que se le llama el masoquismo, o cuando es en los demás, que se le llama el sadismo. También se encuentra el transventismo. En el caso del fetichismo, puede ser tanto por atracción a objetos, como lo pueden ser prendas íntimas o zapatos, por ejemplo, o partes del cuerpo, como puntualmente podrían ser los pies o las manos. El trastorno de pedofilia, que es cuando es en niños menores de 13 años. Cabe recalcar que tanto la pedofilia como la categoría de otros sí son un poco más, menos comunes y aún se consideran en muchas culturas como inapropiados moralmente por lo que implican, como lo pueden ser en el caso de los otros la necrofilia, que es con los muertos, la la coprofilia, que es con orina y heces, o la zoofilia, que es con animales, también llamada bestialidad. Entonces, ya hablando puntualmente con los asesinos seriales, vamos a remontarnos un poquito de historia. Durante la investigación del FBI entre los 70s y 80s, a través del manual de clasificación de delitos que Majo nos explicó, surgen tres conceptos. Es asesinato en masa, que ya lo hemos visto, más de 4 asesinatos o más en un mismo incidente. Surge el concepto de spree killing, 2 o más víctimas en 2 o más lugares en un tiempo menor a 30 días sin reflexión. Pero surge el término de asesino en serie, y esto fue porque se presentaron casos de asesinatos donde no había una conexión, un motivo claro entre la víctima y el perpetuador. Y eran más de 2 víctimas en 2 lugares diferentes, más un tiempo de enfriamiento. Ya trayéndoles un poquito de epidemiología, la Organización Mundial de la Salud dice que 2 a 3% de la población tiene rasgos antisociales y aún así pueden desempeñar y se encuentran desempeñando cargos tanto financieros como políticos, y muchos pueden estar subdiagnosticados. Entonces, fue a partir de estas investigaciones que surge lo que se le conocería en el 63 como la tríada de McDonald, en donde lo que hablaban era que en el caso de los niños que presentaran estos tres componentes, el mojar la cama, que es la enuresis, la obsesión por quemar las cosas, la piromanía, y el maltrato animal, tenían un perfil que los posicionaba en alto riesgo de convertirse en asesinos seriales. Más adelante se demostró que no era tan aplicable en todos los casos, pero lo que sí llamaba más la atención era el caso puntual del maltrato animal. Más adelante lo veremos. Pero entonces fue durante las investigaciones con asesinos famosos como lo fue Ted Bundy o John Gacy a través del payasito de Pogo, que es el que vemos aquí en la imagen inferior, que pudieron determinar cómo era el modus operandi clásico de un asesino serial. Entonces, ¿cómo se funciona o cómo son las fases de un asesino serial? El primero está la aura, que es ese momento donde la persona fantasea con cometer el acto, se lo imagina, lo desea. Una vez que ya no puede soportar las ganas, lo que hace es buscar una víctima que se adecue a su más retorcida fantasía. Cuando encuentra a esa persona que más se acomode a ese caso, lo que va a hacer es la fase de seducción, que es intentar entrar en la vida de la víctima, conocer sus movimientos, dónde vive, dónde va, qué es lo que hace. Posteriormente, ya una vez conocido eso, entra en lo que es una cacería, donde entra el juego de poderes arrebatando la libertad, obteniendo un estado de sumisión total donde el asesino tiene máximo control de su entorno. Finalmente, esto lo lleva a un clímax que va a ser el asesinato, donde tendrá el mayor periodo de excitación y posteriormente vendrá una fase de depresión, donde esa excitabilidad irá bajando posteriormente a pesar de que la persona decida guardar un trofeo con el fin de recordar esa excitabilidad y al mismo tiempo planear cómo volver a hacerlo de una mejor manera, según esa persona. Entonces, aquí en las imágenes también quisimos traerles unos ejemplos. Como ya mencionamos, el payaso Pogo de John Gacy,
Esta es una foto de una de las víctimas de Brudos, que era el asesino de los zapatos, un asesino serial que en Estados Unidos, en Texas, que tenía un fetichismo por los zapatos, le generaban excitabilidad, y un caso colombiano, el monstruo de Monserrate, John Freddy Valencia, quien en su guarida sepultaba a las víctimas que él asesinaba. Pero entonces, ¿qué ocurre con un asesino serial? Vamos a tener una combinación de antecedentes familiares, disposición genética, factores de riesgos durante la etapa perinatal y el embarazo, la exposición a tóxicos, asociado a estresores de la infancia, enfermedades como trastornos mentales, la exposición a sustancias psicoactivas, lo que pudo haber sido el matoneo en el colegio, la violencia doméstica y en muchos casos el abuso sexual. Pero ¿qué queremos traer? Es que en muchos de estos casos de asesinos seriales, las personas han tenido lo que entre comillas llamaremos como el libre albedrío, o más bien llamado la autodeterminación y la comprensión. Las personas tuvieron la capacidad de tomarse esas decisiones, pero aún así tomaron esas conductas. Entonces, ya hablando de lo que es la crueldad animal, que es este punto bastante importante en lo que ha sido el estudio del origen de un asesino serial, vamos a tener tres tipos de crueldad animal. Una que va a ser exploratoria a través del niño de preescolar y primaria que no es supervisado y por su poca experiencia termina lastimando en cierta forma al animal con el fin de explorar su mundo y conocer a nivel sensorial lo que lo rodea, pero posteriormente esta naturaleza puede volverse patológica y es en niños un poco más mayores, que es cuando ya presentan un historial de abuso, un historial de violencia doméstica, y esto ya puede ser más indicativo de que el niño está empezando a generar trastornos mentales. Posteriormente, esto puede evolucionar hacia una naturaleza más delictiva, cuando es en adolescentes, que también estaba más influenciada y puede estar más influenciada por el consumo de sustancias y ya tiene un comportamiento netamente delictivo. Pero surge una pregunta y es, ¿por qué maltratar a un animal? Hay muchos motivos para controlarlo, para tomar represalias contra el mismo, satisfacer un prejuicio sobre una especie o una raza, expresar la agresión a través del animal como a modo de mensaje, mejorar su propia agresividad o su propio modus operandi, sorprender a los demás por pura diversión o tomar represalias contra otra persona en venganza, desplazar la hostilidad que siente frente a una persona sobre el animal o incluso satisfacer impulsos sádicos inespecíficos, que aquí es donde entraría la bestialidad o la zoofilia. Pero entonces a partir de estas investigaciones surgen 5 modelos teóricos que hablan sobre el vínculo de lo que es la crueldad animal en la infancia y adolescencia y su posterior traspaso a la violencia en humanos. Entonces se hablan de 5 modelos donde se habla de lo que es la graduación, que habla de que los actos de crueldad en un periodo de desarrollo pues van evolucionando y se van tornando mucho más graves. Eso quiere decir que empieza con maltrato, luego evoluciona a matar al animal y posteriormente pasa a lo que es la violencia en humanos. La hipótesis de la generalización de la desviación habla de comportamientos que han sido desviados por diferentes causas y que estos comportamientos, a pesar de que no tengan un orden de tiempo, lo que van a presentarse es a lo largo de la infancia y adolescencia. Por otro lado, la teoría del aprendizaje social habla de que la crueldad es un comportamiento que se aprende por imitación, es algo aprendido a partir de la observación. Por otro lado, la teoría de la frustración habla más de lo que es exteriorizar la culpa, desahogar una frustración y al mismo tiempo, al ser una persona que ha sido vulnerada, lo que hace es buscar restaurar su confianza a partir del maltrato en un animal. Y por otro lado, la polimorfa sexual habla de la combinación entre una tendencia agresiva sumada a elementos sexuales. Por ejemplo, un trauma de abuso sexual, particularmente en la niñez, puede generar distorsiones que pueden sumarse a lo que es tendencias agresivas, formar esas distorsiones sexuales que pueden llevar tanto al sadismo como a la bestialidad. Ahora, al momento de hablar de cultos y sectas, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los cultos y las sectas siempre van a estar liderados por alguien que aporta imagen carismática, enigmática y admirable. ¿Y quién busca a este líder? Este líder va a buscar a las personas en estado de vulnerabilidad. ¿Y qué va a hacer después? Este líder con las personas en estado de vulnerabilidad va a empezar la pérdida de redes, el aislamiento, cocoon-like, esa idea de el nosotros versus ellos, el nosotros somos los buenos, nosotros somos los elegidos, los escogidos, los que nos vamos a salvar, nosotros somos los que tenemos la idea clara, nosotros somos mucho mejor que ellos nos quieren atacar, ellos nos quieren quitar nuestras creencias, nos quieren separar. Y a raíz de esto es en el momento en el que el líder puede abusar del poder porque ya
tiene estas personas en su control. Un ejemplo claro de esto fue el People's Temple, dirigido por Jim Jones en los años 70 y 80. Este templo empezó a raíz de Jim Jones buscando a la comunidad afroamericana que en estas épocas, en los años 60, 70 y 80, no tenían permitido entrar a iglesias integradas o no habían muchas iglesias integradas y estas personas, esta comunidad afroamericana, veían a una persona blanca que estaba abogando por sus derechos, que estaba buscando unir estas creencias religiosas, unir los a ellos en una sola comunidad religiosa. Y después, ¿qué pasa? Empieza a abusar de ellos, empieza a abusar de ellos físicamente, empieza a abusar de ellos emocionalmente. Cuando el FBI empieza a tener como conocimiento de esta secta, ¿qué hacen ellos? Se van para Guyana, se van a un lugar donde legalmente el FBI no tiene ningún poder sobre ellos, el gobierno americano no puede hacer nada, y esto culmina en el asesinato y en la masacre de la comunidad de Jim Jones, de Jonestown, donde murieron más de 900 personas, entre ellas mujeres y niños. Entonces, ya conociendo el origen de lo que es el homicidio y el asesinato, surge la última pregunta, y ¿es psicopatología o es mera perversidad humana? Entonces, vamos a hacer una pequeña introducción en términos jurídicos, y para que un delito sea un delito, o sea, entre comillas, punible, se necesita lo que en el ámbito colombiano le llaman TAC, que sea típico, que eso significa que esté dentro del Código Penal, que se pueda tipificar. La A de antijurídico habla de lo que es la actitud de la acción para encajar en el tipo penal. Eso quiere decir que pone en peligro un bien jurídico, que en este caso el bien jurídico va a ser el derecho a la vida. Y que no se encuentre bajo causales de justificación, como lo puede ser la legítima defensa. Un ejemplo, están en un bar, imagínense que están en un bar y una persona bajo estado de embriaguez intenta pegarles un puño. Ustedes reaccionan y se defienden levantando la mano y al mismo tiempo la otra persona intenta mandarles otro golpe. Ustedes responden mandándole un puño a la cara. Eso sería legítima defensa, se están defendiendo. El estado de necesidad habla, y lo voy a explicar bajo este ejemplo. Imagínense dos náufragos que encallan en una isla desierta y al pasar y las semanas se convierten en meses, los náufragos descubren que ya no tienen raciones y ante el estado de inanición recurren al canibalismo. Eso es un ejemplo de estado de necesidad. Y por último, cuando se habla de culpable, hace referencia a todas las condiciones que se deben cumplir para que un delito se pueda dar. Y aquí vamos a entrar en un término que veremos más adelante, que es la inimputabilidad. La capacidad de responder por esa acción va a ser lo que vamos a buscar en lo que es la culpabilidad. Háblese de acción o omisión, la conducta. Entonces les tenemos un ejemplo de lo que puede ser una persona no culpable, y es dos niños que se encuentran jugando el manchín manchón, uno se baja y el otro se cae. El que se cae fallece. Es está tipificado, está antijurídico por ser homicidio, se atentó contra el derecho a la vida, pero el niño no tiene la culpa. Eso no quiere decir que la tenga. Eso es un ejemplo de lo que es no culpable. El Código Penal, en el artículo 22, habla de cuando la gente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización, cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su producción no se deja liberada al azar. Entonces, a partir de eso, nos podemos meter en 4 definiciones más. El homicidio doloso, que es que quien lo hizo sabe que es un delito, sabe que lo quería hacer y a pesar de que pues miró todas las variables para no ejecutar o ejecutar su acto, lo que tenemos es un ánimo por hacerlo más la ejecución. La persona buscaba ese resultado. Cuando es un homicidio culposo, que es que no se quiere cometer, o más bien, en el caso del homicidio culposo vamos a tener dos definiciones, una definición jurídica y una definición entre comillas de psiquiatría o de medicina. La jurídica habla de que no se quería cometer el elemento subjetivo de la conducta típica y el ejemplo que les traigo para el caso jurídico es cuando un paciente, imagínense, están en un hospital y le quieren dar a un paciente trazodona para mejorar su estado y su patrón de sueño. Curiosamente, al momento de administrar el medicamento, hace una reacción adversa. Gracias. Entonces, cuando administran esta trazodona a este paciente, lo que pasa es que
hace una reacción adversa, hace una torsada de punto A y el paciente muere. Eso es un homicidio de tipo culposo. No se quería hacer, pero se comete. Y en el caso de la culpa en psiquiatría es cuando esta genera una carga emocional, lo que es, entre comillas, sentirse mal por lo que uno hizo. Ahora, hay dos términos más, tentativa de homicidio, que es cuando tu acción excede la intención que buscas. Haz de cuenta, están caminando en un puente peatonal y se les acerca a la distancia un sujeto sospechoso. El sujeto intenta robarles y ustedes agarran un palo para defenderse y golpean a la cabeza, pero la persona al caer al piso fallece. Ustedes están intentando defenderse, pero su acción excedió a la intención que ustedes buscaban. Eso se le llama tentativa de homicidio. Y hay un concepto que se maneja aquí en Colombia, que es el concepto de ira e intenso dolor. No es tan común. Y lo que ocurre es que es un estado de alteración que debe ser probado, que es secundario a un evento consecuente. Hay un caso que es de esta situación. Un padre acompaña a su hijo que está jugando en la calle, cuando de repente una tractomula aparece repentinamente a alta velocidad y no ve al niño, el conductor. El conductor pasa el camión, atropella al niño y al darse cuenta de eso se baja a revisar. El padre y el conductor, cuando se acercan a ver el cuerpo del niño, se dan cuenta que el niño ha muerto secundario al choque. El padre, consumido por la ira y el dolor que le lleva la pérdida, asesina al conductor en el acto. Eso es un caso de lo que se ha descrito como ira e intenso dolor. Pero entonces nos surge ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo sé si es enfermo realmente? O sea, persona con trastorno mental o una persona culpable porque quiso hacerlo. En psiquiatría forense vamos a buscar tres cosas. Uno, que haya tenido conciencia de lo que haya hecho. Dos, que haya tenido disposición de reconciliar. Eso quiere decir que haya tenido la intención de pedir perdón. Y tres, así sea la mínima posibilidad de recordar un detalle que la tenga. Entonces, eso nos lleva a diferenciar lo que es una conducta voluntaria, que se llama actus reus, o una intención maliciosa, la mens rea. Entonces, en Estados Unidos se basan a partir de dos reglas. La regla de Manhattan, que es famosa por ser conocida como la prueba del bien y del mal, y que habla de la autodeterminación y la comprensión. Más adelante veremos cómo funciona eso. Y por otro lado, habla de la ley del policía al lado, que esta nació en 1922 y es un concepto muy similar al concepto de ira e intenso dolor, que es ante la presencia de un impulso irresistible, la persona no puede contenerse, aún así, incluso si está presente un policía o alguna persona de ente de la ley al lado. La persona no se puede resistir por la carga o el evento estresor que le ha ocurrido. Una vez se realiza esta investigación, nos lleva a cuatro resultados. Si la persona es culpable, si la persona es no culpable, si la persona es culpable y tiene una enfermedad mental. ¿Eso qué quiere decir? Que si la persona tiene depresión, por ejemplo, depresión de larga data, y comete un asesinato, pero al estudiar se dan cuenta que la depresión nunca influenció el asesinato. Eso quiere decir que es culpable, pero tiene una enfermedad mental. Están por aparte. Lo mismo puede pasar si tiene esquizofrenia, si tiene un trastorno de personalidad, si tiene un trastorno de ansiedad. Pero ya es caso diferente cuando tenemos una persona que es muy culpable por enfermedad mental. Eso quiere decir que en Colombia se le llama inimputable. Inimputable es un término jurídico que habla de que quien comete el delito no tuvo la capacidad de comprender la licitud del mismo y tampoco de determinarse de acuerdo con esa comprensión por su inmadurez psicológica, el trastorno mental o la diversidad sociocultural o un estado similar, que esta es la definición del Código Penal en Colombia. Eso quiere decir la capacidad de autodeterminarse y la capacidad de comprender la licitud del acto. Entonces, cuando se hace la investigación en psiquiatría forense, lo que primero se determina es el intercriminis, el antes, durante y después en la persona, en el perpetuador. Eso quiere decir los hechos, cómo estaba antes de cometer el acto, cómo estuvo durante el acto y qué pasó después del acto, si realmente hubo presencia o no de trastorno mental. Posteriormente, esto se apoya con la descripción de los testigos, la autopsia de la víctima y los registros gráficos. Y al momento de hacer la historia del perpetuador, lo que se hace es una historia completa que incluya la historia familiar y la historia personal y los antecedentes completos de la persona. Y al momento del examen mental, lo que se hace es establecer la motivación, si hay presencia o no de rasgos de personalidad, y el análisis semiológico como tal. ¿Que se puede apoyar con paraclínicos y pruebas psicológicas? Sí, a criterio del investigador. Háblese de paraclínicos como pruebas de detección
de psicofármacos o la prueba de detección de sustancias psicoactivas, las pruebas psicológicas que permitan esclarecer un poco más si la persona tenía competencia, el estado mental, y ya posteriormente en el análisis se tiene que anexar tanto los documentos que se han utilizado, el resultado de la historia clínica, el examen físico y el examen mental, para finalmente en el momento del diagnóstico, que el diagnóstico en estos casos tiene que ser en términos que no sean tan médicos, ya que van a ser interpretados por personas que no son propiamente del campo de la medicina, como lo pueden ser los abogados, sino que se tienen que utilizar 4 términos. Si hay ausencia o presencia de trastorno mental, y si hay presencia, lo que se tiene que esclarecer es la probabilidad o si es posible. Probable hace referencia a apuntar a la hipótesis de que probablemente el trastorno mental sí influenció la capacidad y la autodeterminación. Cuando se habla de posible, es que no se puede determinar, sin embargo, tampoco se puede descartar. Y ahora por último los dejamos con dos consideraciones. La primera es de la asesina en serie autónoma, la mujer que es una asesina en serie. Para nosotros como sociedad y como sociedad, la verdad, machista, es difícil reconciliar la idea de que una mujer pueda cometer los mismos crímenes atroces con la misma violencia y con la misma barbarie que un hombre. Entonces, ¿qué pasa? Al momento de encontrar lo que vemos como una mujer asesina en serie, lo que empezamos a hacer es tratar de explicar esta apariencia anómala entre lo que es el asesino en serie masculino. Lo que se asume es que las mujeres, cuando no se puede explicar fácilmente esta violencia que ellas perpetúan al mismo nivel que la comunidad masculina lo puede hacer, están matando para obtener ganancias financieras, lo que nuevamente va a jugar con las narrativas que nosotros conocemos socialmente como la vida negra. Pero ¿qué queremos decir con esto? Que cuando se habla del asesinato no hay una diferenciación de sexo. Las mujeres tienen la misma capacidad de ser crueles y bárbaras como un hombre tiene esa capacidad. Ahora, finalmente, hablando de Andrea Yates, el caso que inicialmente les presentamos fue un caso de la vida real. Andrea Yates era una madre de Houston, Texas, que asesinó a sus 5 hijos el día 20 de junio del 2001 en las horas de la mañana. Yates contaba con un amplio historial psiquiátrico de trastorno de depresión postpartum y psicosis postpartum con múltiples intentos de suicidio. Ella recibió múltiples consejos profesionales de no solo continuar tratamiento psiquiátrico, pero también evitar volverse a embarazar. Yates y su esposo, Rusty Yates, vivían en una comunidad extremadamente religiosa, de enseñanzas bizarras, bastante conservadores y extremistas, lo cual la llevó a no solo carecer de alguna planificación y evitar embarazarse, sino también de creer que su enfermedad mental era mínima y no existía. Y aún así, bajo muchas recomendaciones, Andrea Yates en ningún momento debía haber estado sola con sus hijos, pero Rusty Yates la dejaba sola varias horas en el día con ellos para que no se volviera, entre comillas, dependiente. Pero ¿qué pasa? En muchas entrevistas psiquiátricas ella expresó que, que lo que había ocurrido con sus hijos era que ella había visto el séptimo pecado capital en ellos, es decir, los vio demasiado orgullosos, vio que ellos iban por un camino de condena y ella, ¿qué quería hacer? Quería salvarlos de una condena eterna. Andrea Yates inicialmente fue acusada de asesinato y fue declarada culpable de asesinato por haber matado a sus 5 hijos en el 2002, pero 4 años después, los jurados texanos, después de varios intentos como de apelación, revirtieron esta condena y fue declarada no culpable por razones de razones de enfermedad psiquiátrica. Y hoy en día Andrea Yates vive en un hospital psiquiátrico en Houston, Texas. Y último, les dejamos con esta cita que dice, como Ed Kemper pudo convencer al psiquiatra de que estaba haciendo un excelente progreso mientras en realidad estaba matando seres humanos. Esta es una especie de versión enfermiza del viejo chiste sobre cuántos psiquiatras se necesitan para cambiar una bombilla. La respuesta es que es solo uno, pero solo si la bombilla quiere cambiar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Nicolás y María José. Quiero resaltar que de verdad hicieron un trabajo muy juicioso. De verdad me gustó mucho que realmente no es fácil coger y resumir todo, pues de todo en lo que habla la psiquiatría forense, pero realmente me parece que lo hicieron muy bien. Bueno, hay una pregunta que le está haciendo Dani Vélez. La pregunta habla acerca de que si los trastornos de personalidad también son considerados un diagnóstico que puede impedir la capacidad de autodeterminación o
si hace pues, que una persona con un trastorno de personalidad sea una persona inimputable. Hay que tener mucho cuidado y pues hay veces en que pecamos en eso, realmente también nosotros lo hemos aprendido en medicina legal. Este término de inimputabilidad es un término manejado por abogados, es un término muy, digamos que uno cometería la impericia de hablar, de darle a un paciente un dictamen de que es inimputable, eso pues uno da un dictamen y el abogado es el que realmente dice si la persona es o no es inimputable. ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad? Pues el derecho colombiano habla de que uno tiene el derecho al libre desarrollo de su personalidad en el país, ¿sí? Sin embargo, pues eso no significa que una persona que tiene un trastorno de personalidad sea como que, ay, entonces voy a matar porque tengo un trastorno de personalidad y nadie me puede imputar ningún cargo. Realmente no funciona de esa manera y uno, para hablar de que una persona tiene un trastorno de personalidad, tiene que conocerla mucho, tiene que hacer un seguimiento con esa persona de mucho tiempo atrás. Y por eso quería resaltar que ese diagnóstico no lo hacen imputable. De hecho, que una persona tenga un antecedente de esquizofrenia, de trastorno afectivo bipolar, en sí mismo, un diagnóstico, un antecedente de psicopatología, no lo hace propiamente inimputable. Por eso es que tenemos que hacer mucho énfasis en lo que nos comentaba Nicolás, de cómo está el estado mental del paciente antes, durante y después de cometer la ilicitud, porque eso nos muestra realmente, pues, en primera instancia, antes del delito, evaluar la motivación del paciente durante el momento en el que comete el acto ilícito. em, eh, qué pena, hay otra pregunta, no. Si la persona era capaz de comprender si la ilicitud de su acto y después determinar si la persona tenía culpa. Estos tres componentes son muy importantes para mirar si la persona realmente pues tenía capacidad de autodeterminación en el momento. No es el diagnóstico, no es el antecedente lo que lo hace inimputable, sino realmente evaluar la capacidad de autodeterminación en el paciente. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Sí, yo quería saber si aún sigue en pie esto de ir a intenso dolor que mencionaron hace un rato. Es que, no sé, creo que eso cambió un poco, ¿no? Lo de ir a intenso dolor, pero no sé si sepas más al respecto. Ok, lo de intenso dolor, pues es algo, también es una, digamos que es una situación un poco difícil de evaluar, porque, pues como el ejemplo que colocaban, obviamente, pues un padre que ve pues que de alguna u otra manera le han hecho daño a su hijo, que su hijo ha muerto pues por la responsabilidad de otra persona, pues al hablar de una causalidad de inimputabilidad en este caso también pues es muy, digamos que es un poco difícil porque esto habla también de que es una persona con baja tolerancia a la frustración de que haya sucedido ese hecho y pues uno no es que pueda justificarse, ay, no, es que tenía mucha tristeza y entonces por eso maté. Entonces uno siempre como que mira la influencia de las circunstancias apreciables del momento. Sí, realmente es un poco difícil de determinar, por eso les digo que pues, en la psiquiatría forense hay muchos casos, hay como muchas zonas grises y uno tiene que evaluar cada caso de manera individual y con lupa, porque no es no es una situación que uno diga, no, realmente esta situación de ir a intenso dolor va a ser a la persona inimputable. Siempre se le evalúan en retrospectiva pues los rasgos de personalidad de la persona, la situación en particular, pero digamos que de momento no se establece como tal que sea una causal de inimputabilidad. Depende mucho del historial de la persona y de toda la evaluación que se haga posterior a los hechos también. Si hubo culpa, cómo estaba la persona, pues el estado mental de la persona durante el momento. Antes, mirar también, evaluar antes, pues la motivación obviamente no la tuvo desde antes porque fue algo que sucedió, digamos, muy del momento, pero es una situación bastante, digamos, compleja, sobre todo en esta parte de ir a intenso dolor. O sea, es una parte muy difícil de determinar y como les digo, es una situación que se debe personalizar en cada caso. Vale, gracias. Gracias, doctora. ¿Alguna más? ¿Alguna otra pregunta por ahí? Hay una pregunta en el chat de Valentina Mora de la Vega.
Hola, muy buena charla. Una duda, estas personas, cuando verdaderamente tienen un trastorno que lleva a que cometan homicidios, ¿qué tan viable es la recuperación y la adecuada funcionalidad? Esto considerando que en Colombia sabemos que no hay cadena perpetua y en dado caso de quedar en libertad podrían volver a cometer estos actos. Muy buena pregunta y yo creo que lo podemos enfocar también recordando pues el caso de Garavito. Realmente con los trastornos de personalidad, digamos viéndolo desde esa parte, una persona con un trastorno de personalidad, si llega a tener introspección, si llega a tener conciencia de enfermedad, si esos rasgos llegan a convertirse en egodistónicos para esa persona, quizás la persona logre de alguna u otra manera rendir en un proceso de psicoterapia y modificar esos rasgos maladaptativos. Pero realmente con lo que nosotros hemos visto, esas personas no realmente no cambian, realmente no logran construir una introspección y no logran, pues es que los rasgos de personalidad pues los rasgos de personalidad son egosintónicos. Eso hace que la persona no sienta que deba cambiarlo, simplemente es algo que hace parte de la persona y algo que la caracteriza. Por eso realmente no considera que pues un sociópata no lo va a dejar de ser, una persona con rasgos disociales no va a dejar de tenerlos. Eso es algo que realmente lo hemos visto en la clínica y es algo que pues es muy difícil de decir, no, de pronto con psicoterapia, más acordémonos que son personas muy manipuladoras y que pueden llegar a decir, sí, yo siento culpa, me siento muy mal, pero yo cambié, ahora me refugio en Dios, entonces esas cosas no suelen ser ciertas. Entonces también por eso uno tiene que tener mucho cuidado en la evaluación de estos pacientes cuando nos llegan a medicina legal, porque son personas muy sagaces, son personas inteligentes, como ustedes también lo mencionaron en la charla, y son capaces de manipular y hacer creer que realmente pues tienen la intención de cambio, pero esto no suele ser cierto. ¿Alguna Ay, otra? Bueno, creo que entonces ya no hay más preguntas. Ah, bueno, mentiras, aquí hay una en el chat. Dice Miguel Ángel, hola, buenas noches, gran charla. ¿Hay algún estudio que se enfoque en las relaciones heterodeterminantes de generación de individuos con trastorno del tipo disocial o sociópata? Perdón. Uy, realmente no sé, ahí sí me corchaste. No lo sé, pero pues sería algo interesante para evaluar, no sé, para reevaluarlo en una próxima charla que tengamos con relación al tema, porque sinceramente, hasta donde yo lo sé, no, pues no podría decirte si lo hay o no lo hay, pero si es un tema, pues me parece chévere que pudiéramos revisarlo en algún momento. Bien, ¿alguien más? una pregunta de María Triana Caballero. Muy buenas noches, muchas gracias por la charla, estuvo increíble. Una pregunta, ¿puede haber una transferencia de ciertos rasgos a familiares de estos asesinos en serie? Por ejemplo, Ted Bundy o Carl Lamont en el caso de la mujer de Texas. Sí, sí, porque de hecho también en la charla ustedes mencionaban que hay conductas que son aprendidas. Entonces, como quien dice mono ve, mono hace, estas cosas sí pueden de alguna manera, más que heredarse, son cosas que se aprenden del ambiente, así como también vemos que los que son abusados muchas veces abusan, que entonces los que tienen antecedentes de que tuvieron una infancia difícil, de que han sido violados, que digamos tuvieron muchas necesidades durante su infancia también y que han sufrido bullying, también son personas que pueden llegar a cometer bullying o cometer pues ya actos ilícitos. Entonces esas cosas sí pueden suceder, pero sobre todo, digamos, no solo desde la parte genética, sino también desde la parte conductual, desde la parte de la crianza, sí se puede ver que se repiten estos patrones. Hay otras dos preguntas en el chat de María Quintana Hernández. Hola, buenas noches. Si se sospecha o desde la infancia se realiza alguna terapia de estas para estas personas con estos trastornos, podría, entre comillas, mejorar la persona para el control de sus impulsos o, como estaba diciendo la doctora, no mejoran realmente. Bueno, esta pregunta también me parece súper interesante porque realmente en los niños nosotros no hablamos de trastornos de personalidad.
Los niños tienen una organización, pueden tener una organización en sus rasgos de personalidad, pero en los niños los diagnósticos son móviles. Entonces en los niños es mucho más fácil trabajar este tipo de conductas disruptivas, por lo que ellos sí pueden llegar a tener un pronóstico muy favorable. Pero esto cuando son niños y cuando son captados, digamos, desde una edad más temprana, porque pues eso quizás lo vean más adelante ustedes. Uno no se casa con un diagnóstico definitivo en un niño. Uno habla, por ejemplo, de organización límite de personalidad, organización psicótica, más uno no habla de trastorno de personalidad antes de los 18 años. ¿Sí? Con ellos es muy trabajable, se puede mejorar y podemos evitar que el niño se convierta en un sociópata cuando ya sea adulto. Y otra pregunta que hay de Nicolás Esteban dice, los asesinos dominados copycats, ¿qué tipo de pensamientos tienen sobre los asesinos originales? ¿Creen que ellos son los verdaderos? ¿Creen ser sus seguidores? Pues realmente no podría responder con total seguridad esta pregunta porque no lo sé. La verdad, esta parte sí no lo sé porque pues es algo, digamos, más... pues, o sea, uno creería que de pronto este tipo de personas, esto lo digo desde mi opinión personal, no desde la ciencia, yo creería que sí, que que ellos pueden creer que de alguna u otra manera, pues son como, ¿cómo decirlo? Como fan, como que siguen esta tendencia de tener un mismo, como de compartir el modus operandi de este tipo de asesinos, y entonces podrían como sentirse seguidores, sentirse como fans de ellos. Es lo que yo pienso y lo que yo creería, la verdad. Desde la ciencia sí no sabría respondértelo. Yo creo que esta pregunta que acaba de llegar va a ser la última de Steven Buitrago, que dice, muy buena charla, muchas gracias. Una preguntita, si una persona tiene un trastorno de personalidad múltiple y comete homicidio durante uno de esos estados inconscientes y luego manifiesta no recordarlo haberlo hecho y se llama inocente a sí mismo con fuerte convicción, en este caso, ¿qué pasa con la imputabilidad? Ok, espérame, vuelvo a leer la pregunta porque no la entiendo, no la entendí muy bien. Durante uno de los estados inconscientes, manifiesta no recordarlo haber. Bueno, pues es que si es una persona que durante, o sea, volvemos a la parte de la realización del examen antes y durante y después, pues yo creería que dependería mucho de esa situación, ¿no? Realmente, pues establecer cómo estaba la persona en esos tres momentos, establecer sobre todo finalmente si hay culpa en lo que realizó como para determinar si hay o no hay imputabilidad. Yo creería que sería lo más importante, porque más allá del diagnóstico, más allá de los antecedentes, miramos el estado mental de la persona. Creería que sería la manera como se debería hacer en este tipo de casos. Realmente todos los casos son muy diferentes. Uno siempre encuentra como casos en los que la persona puede decir que no lo recuerda, la persona puede argumentar que o que está bajo efecto de sustancias psicoactivas, puede argumentar muchas cosas, pero realmente es, sobre todo cuando uno está mirando al paciente, pues uno siempre lo mira después de que todo sucedió. Sobre todo mirar cómo son las versiones que da la persona, hacer como un reperfilamiento de su estructura de personalidad y mirar cómo está la parte de la culpa ya en esa parte, porque pues siempre es un poco difícil cuando hacemos la evaluación ya al final, pues ya en el momento en que la persona cometió el acto, pero sería la parte primordial para poder determinar si hay o no hay imputabilidad en esta persona, más allá de los diagnósticos. Perfecto. Muchísimas gracias, doctora Silvia. Chicos, muchas gracias por la invitación. La charla estuvo increíble. No, a usted por estar y por responder tan excelentemente todas las preguntas de los muchachos. Nico, palabra clave. Eh, Nuevamente, doctora, muchas gracias por habernos acompañado en esta noche. Para los miembros activos, la palabra clave va a ser poco como el payaso. Entonces, sin nada más y ya terminando la ronda de preguntas, pues damos por terminada la charla de hoy. Les agradecemos a ¿Podrías repetir la palabra? Qué pena, es que no se entendió. Pogo. Voy a escribirla en el chat. Ahí está escrita, no, está para todos. La vuelvo a escribir por el chat. ¿Podría mandar por favor de nuevo el link de asistencia? Sí, claro, ya le vuelvo a enviar.
Nuevamente, muchas gracias por participar y por haber estado presentes. Chao muchachos, buena noche. Hasta luego, muchas gracias. Gracias.